¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Fernando Roedán, abogado experto en Derecho del Trabajo, con quien hablaremos acerca del proceso de implementación de las nuevas regulaciones del trabajo doméstico, los riesgos asociados y las nuevas obligaciones que tienen los empleadores. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido Fernando. Muchas gracias, Boris, por la invitación y la oportunidad de nuevo de poder compartir con tu audiencia. Para nosotros es un honor tenerte en el programa, Fernando, porque estamos viviendo justamente la etapa inicial de implementación de nuevas regulaciones que gobiernan lo que es la relación laboral en materia de trabajo doméstico. Hay un conjunto de resoluciones que se dictaron en agosto del año 2022, iniciando con una resolución del Ministerio de Trabajo, luego una resolución del Consejo de Seguridad Social, del Consejo Nacional de Seguridad Social, y también del Comité Nacional de Salarios. Estas regulaciones en su conjunto marcan el inicio de una nueva realidad de lo que es el trabajo doméstico. Y nos gustaría saber cuáles son las principales diferencias que emanan de esta nueva regulación para que tanto los trabajadores domésticos que nos están viendo y escuchando, como los empleadores de trabajadores domésticos, estén conscientes plenamente y de manera oportuna respecto a este nuevo marco normativo. Perfecto. Mira, lo primero es que todas estas regulaciones entraron en vigor a partir del 19 de diciembre del 2022, del pasado año. De modo que iniciado 2023, todo empleador doméstico está en la obligación de cumplir con estas disposiciones. La primera novedad es el salario mínimo del servidor doméstico, del empleado doméstico. Hasta el año pasado, que el Consejo Nacional de Salarios, el Comité Nacional de Salarios, perdón, no había regulado el salario mínimo aplicable al servicio doméstico. Lo hizo y dispuso un salario mínimo de 10,000 pesos. Inmediatamente se publicó esta resolución. Surgieron bastantes discusiones respecto a las personas que no trabajan una jornada normal de trabajo. Es decir, un trabajador doméstico que vaya un día a la semana o que vaya medio día a la semana o 2 días, en fin, que no cumpla con lo que la ley ha determinado, una jornada normal de trabajo para un empleado doméstico, que es otra de las novedades. En República Dominicana la jornada normal de trabajo es de 8 horas diarias y 44 horas semanales. Sobre la base de la jornada normal de trabajo es que se paga el salario mínimo, tanto en el sector privado, o cualquier tipo de negocio, como también para el servidor doméstico. De modo que el salario mínimo de 10,000 pesos aplica únicamente para el trabajador que trabaja, valga la redundancia, el servidor doméstico que trabaja 8 horas diarias, 44 semanales. Si trabaja menos, el salario mínimo es proporcional a esa cantidad. Los 10,000 pesos se dividen entre 23.83, eso te da el promedio diario. Ese promedio diario se divide a su vez entre 8, que es el número de horas de un día, y eso te va a dar el salario mínimo por hora. Es un ejercicio que se debe hacer a los fines de verificar que la persona está devengando un salario igual o superior al salario mínimo. Muy bien. En ese sentido, Fernando, se ha establecido un portal electrónico para el registro de los trabajadores domésticos ante la administración, ante el Ministerio de Trabajo. Creo que es doméstica.mt.gov.do. Este registro debe ser realizado por todos los empleadores, incluyendo aquellos que son empleadores de trabajadores que solamente realizan trabajos 1 o 2 días a la semana, y porque hay casos de empleados domésticos
que trabajan para varios empleadores. Hay personas que trabajan de lunes a miércoles en un sitio, de martes a jueves en otro, y así sucesivamente. El pluriempleo. Claro. ¿Qué ocurre en el caso de esos empleadores que, digamos, solamente tienen la presencia de estos trabajadores una o dos veces a la semana? ¿Estos empleadores tienen que registrar? O sea, ¿es factible entonces que varios empleadores registren a una misma persona? Okay. Lo primero, lo segundo que preguntas, en República Dominicana es totalmente legal el pluriempleo. El Código de Trabajo lo permite y también en el servicio doméstico se permite y es en muchos casos la realidad de muchos servidores domésticos que trabajan en un hogar determinada cantidad de horas o días y en otros hogares determinada cantidad de horas o días. De modo que el hecho de que un trabajador doméstico no preste servicios durante la jornada normal de trabajo, 8 horas diarias, 44 semanas, no le quita su carácter de empleado doméstico. Ni el empleador doméstico deja de ser empleador doméstico. De modo que si de manera habitual, constante, uniforme, permanente, presta los servicios domésticos, aún sean en un periodo menor a la jornada normal de trabajo, se configura, se forma un contrato de trabajo doméstico y el empleador está obligado a registrarlo, aun cuando el empleado doméstico preste servicio en distintos hogares. De hecho, eso está previsto en la ley y en esta regulación sobre los domésticos. El registro viene al traste por dos situaciones, porque por una parte, una de las novedades que trae esta nueva regulación es el registro ante el Ministerio de Trabajo, con algunos detalles del contrato que podemos hablar más adelante, y por otro lado, el registro también a los fines de la inscripción en Seguridad Social, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Previo a esta nueva serie de regulaciones, el empleado doméstico no podía ingresar en Seguridad Social. No había mecanismos para su ingreso motus propio dentro de un régimen contributivo subsidiado y tampoco se podía ingresar dentro de un régimen subsidiado concebido para negocios. Ahora, el Consejo Nacional de la Seguridad Social implementó un plan piloto mediante el cual se puede inscribir al trabajador doméstico. El empleador tiene el deber de pagar una prima, un monto, 500 y pico de pesos, el trabajador 27, 23 pesos me parece, de memoria no te sé decir, pero más o menos por ahí es que va. En la práctica la mayoría de empleadores domésticos pagarán tanto la suma del trabajador como en la del empleador, 600 pesos. Tiene siempre la opción, el empleador doméstico, de deducirle al empleado doméstico su aporte, que me parece que son 23 o 27 pesos con X cantidad de centavos, pero en la práctica dudo mucho que eso ocurra. Si hay un trabajador doméstico, ese monto que se paga, que son 600 pesos entre trabajador y empleador, es independientemente del salario. En un negocio que se suma. Es un monto fijo, independientemente del salario. Devengue salario mínimo o devengue 50,000 pesos. A diferencia, o sea que no es una retención entonces. Sí se le puede retener la proporción que le corresponde al trabajador, que son los 20 y pico de pesos, pero son 20 y pico de pesos independientemente del salario, ya sea un salario mínimo o superior al mínimo. Exactamente. O sea, una persona que gane 20,000 pesos cotiza igual, la misma cantidad. Perfecto. Distinto en un negocio. En un negocio privado, si un empleado está en un negocio privado, su aporte en TSS es proporcional al salario devengado. Si devenga un salario mínimo, su aporte es menor que si devenga 100,000 pesos. Esto no va a ocurrir en ocasión del servicio doméstico, va a ser un monto fijo. Si tiene distintos empleos, cada empleador doméstico debe hacer el aporte que le corresponde y el trabajador también debe hacer el aporte que le corresponde. Pero entonces en ese caso sería el mismo aporte. Es el mismo aporte por cada uno de los contratos domésticos. Okay. Y el registro, la administración unificó en un solo portal el registro tanto para registrar el contrato de trabajo doméstico con todas las condiciones que se exigen, así como para el registro a los fines de la seguridad social. De modo que en este mismo portal es donde debe acceder todo empleador doméstico a los fines de cumplir con su obligación de inscripción y cotización en Seguridad Social y una vez hecho eso ya está directamente inscrito en el Ministerio de Trabajo el contrato del doméstico. Bueno. El contrato
La regulación te establece que preferiblemente se haga por escrito, no te obliga a hacerlo por escrito, pero en derecho del trabajo, eh, cualquier elemento que pueda demostrar las condiciones de trabajo es prueba de las condiciones de trabajo, del contrato de trabajo. De modo que llenar el formulario del Ministerio de Trabajo, donde te requiere el tipo de labor que va a realizar, te requiere la jornada de trabajo que va a tener, el trabajo doméstico y, en fin, todos los detalles necesarios para la celebración de un contrato. Con ese registro ya el Ministerio de Trabajo tiene todos los elementos que regulan ese contrato de servicio doméstico. Independientemente de la posibilidad que te da la plataforma de cargar el contrato escrito doméstico. La plataforma tiene un modelo de contrato y las partes, cualquier persona también puede redactar su propio modelo de contrato. Es decir, que se puede hacer el registro sin tener necesariamente que cargar el contrato por escrito. Sí, pero se va a llenar un formulario cuyo contenido va a registrar las condiciones contractuales que regularán o que regulan esa relación de servicio doméstico. Me preguntaste inicialmente algunas de las novedades y una novedad importante que tiene la nueva regulación del servicio doméstico es la aplicación de la jornada normal de trabajo prevista para cualquier negocio, cualquier empleado de cualquier negocio, que son de 8 horas diarias, 44 semanales. Esa es la jornada que debe tener un empleado doméstico. El ministerio en su plataforma te permite cargar jornadas. Uno carga una jornada, uno carga incluso el periodo de interrupción de la jornada. Se supone que luego de 4 horas de prestación de un servicio constante, permanente, el trabajador tiene derecho a una interrupción de 1 hora. Luego de 5 horas, de 1 hora y media. Independientemente de eso, por la naturaleza propia del servicio doméstico, del trabajo doméstico, que es distinto a una fábrica, no es que una persona está y va a trabajar 4 horas pisadas, claro, o 5 horas continuas y luego va a tener un descanso para almorzar y luego continúa trabajando. Muchas veces se da con muchísima más flexibilidad. Muchas veces se da en el servicio doméstico que trabajan determinada cantidad de horas, luego hay un descanso natural y demás. Todo esto habría que registrarlo en el Ministerio de Trabajo. Hubo una cliente que me mencionó en un momento, habrá que hacer un Tetris aquí con la jornada. Claro. Bueno, se podría hacer un Tetris, pero también se podría regular una jornada de manera tal, o una jornada inicial donde se convenga que la jornada es flexible y variable, con una de mutuo acuerdo se puede variar, se puede modificar, y de manera unilateral el empleador podría modificarla con determinada cantidad de tiempo de antelación. Un día, por ejemplo, de antelación. Mañana iniciaremos a tal hora, mañana se trabajará a tal hora. Claro, ahora, en estos casos, Fernando, ya esas modificaciones pasarían luego del registro. Pero sería entonces importante que al momento de hacer el registro, poner ese tipo de condiciones. Yo recomiendo a toda tu audiencia que tengan empleados domésticos, que si les es posible, ya sea modificando el modelo del Ministerio de Trabajo o con otro contrato de trabajo, que prevean una jornada flexible, porque es la realidad del servicio doméstico. Una jornada estática que se llene en el formulario, establezca cuál es la jornada estática, puede ser motivo de posibles conflictos o posibles discusiones futuras que se pueden evitar concibiendo esta jornada flexible. Claro. Regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Fernando Roedán, abogado experto en Derecho del Trabajo, con quien hablamos acerca de las nuevas regulaciones en materia del trabajo doméstico, que están en proceso de implementación. Fernando, mencionabas en el segmento anterior varios detalles sobre la regulación del trabajo doméstico. Me gustaría saber cuáles son los beneficios de esta iniciativa gubernamental que ya sabemos que entró en vigencia en diciembre del 2022 y que al día de hoy pues estamos básicamente
todos o cumpliendo o pendientes de cumplir. Claro. Mira, el primer beneficio que tengo la obligación de mencionar es la creación de este plan piloto de cobertura de seguridad social. La inscripción en seguridad social conlleva el beneficio de un seguro familiar de salud, un seguro de salud en la red subsidiada, 5.000 pesos de gasto de farmacia, conlleva el beneficio de los subsidios por maternidad, por enfermedad común y por lactancia. Cuando una mujer empleada doméstica resulta embarazada, le corresponderá un subsidio. Cuando cualquier empleado doméstico tiene una enfermedad distinta a un accidente de trabajo, también va a tener un subsidio. Y a las empleadas domésticas con salarios bajos también van a tener el beneficio de lactancia durante el primer año de nacimiento del niño. Tiene también acceso al seguro contra riesgos laborales, muy importante. Esto no lo tenían, ni tampoco tenían seguridad social per se. Riesgos laborales no es solamente accidentes que ocurran en el trabajo, sino también en el trayecto hacia el trabajo y del trabajo hacia la casa. De modo que, tan pronto un trabajador doméstico sale de su hogar hacia hacer su trabajo, si pasa algo, con la inscripción y cotización en seguridad social, tiene cobertura. Incluso en caso de muerte o de discapacidad, a los sobrevivientes o a la persona doméstica, el empleado doméstico, que resulte discapacitado por un accidente de trabajo, también tendría beneficios. Por último, hay un régimen de pensiones solidarias que también tienen acceso a los empleados domésticos. Este es un beneficio bastante importante, una deuda pendiente que tenía el Sistema Dominicano de Seguridad Social y el Estado Dominicano respecto a este sector de trabajadores. Por otro lado, desde la perspectiva sustantiva de la relación entre el empleador y el trabajador, ya mencioné el tema de la jornada, que cuando mencioné de la flexibilidad, siempre debe respetarse el límite de la jornada de trabajo dentro de la flexibilidad, que son las 8 horas diarias, 44 horas semanales. El parámetro a los fines de los aumentos salariales es en función de las 44 horas semanales. A partir de las 44 horas semanales, al empleado doméstico le corresponde el pago de horas extra, que tiene un aumento si se trabaja en exceso de 44 horas semanales en adelante, corresponde horas extra. La jornada nocturna también tiene un aumento, y los días feriados, cuando se trabaja, se elabora un día feriado, eso conlleva un aumento. La flexibilidad de jornada que mencioné siempre debe respetar esta normativa respecto a la jornada de trabajo. Fernando, ¿y qué pasa con los empleados domésticos que viven, por ejemplo, de lunes a viernes en un hogar y que pernoctan en ese hogar? Y pues podría parecer que esas jornadas son de 12 horas. Podría parecer, ahí conviene mucho tener el contrato registrado. El registro del contrato tiene varios efectos. Por un lado, probatorio, ya tan pronto se encuentra registrado el trabajador doméstico que alegue que el horario es distinto, la carga de la prueba la soporta el trabajador, debe el trabajador demostrarlo. De modo que al empleador doméstico le basta presentar el contrato con la jornada convenida. Si no está registrado el contrato, ya ahí por particularidad del derecho laboral, quien sale perdiendo es el empleador doméstico, porque se va a presumir lo que diga el empleado doméstico, que puede que sea mentira, puede que sea verdad, pero ante la ausencia de registro, el mecanismo que tiene el derecho del trabajo para tutelar los derechos de los trabajadores, no solamente los domésticos, sino el trabajador, es que si no se cumplió con la obligación de registro, entonces se va a tener como cierto lo que alega el trabajador en un proceso. Entonces tendría el empleador doméstico que demostrar, no, eso no es así. Okay. Son cuestiones prácticas que vamos a ver. O sea, que el registro desde esa óptica le conviene al empleador. El registro conviene al empleador para tener superar ese aspecto probatorio, la famosa presunción del artículo 16 del Código de Trabajo. Okay. Otros beneficios que tiene la regulación: impide que las agencias de empleo deduzcan del salario de los empleados domésticos en ocasión de su contratación. Las vacaciones, en lugar de
2 semanas, como lo establecía el Código de Trabajo, ahora son 14 días, por la forma de cómputo de semana a semana o de día a día, es un beneficio, al final hay un aumento. Eso son los principales y mayores beneficios al empleado doméstico, que la formalización naturalmente conlleva un reconocimiento de todo este tipo de derechos. Claro, claro. O sea que desde la perspectiva social, estas nuevas regulaciones constituyen una conquista. Se puede decir que es una conquista, digamos que el saldo de una deuda social pendiente con este sector, y que en términos sociales al final es un hecho positivo, ¿no? Una política pública positiva que debemos saludar. Ahora bien, a mí me preocupa, y a muchos miembros de la audiencia, qué ocurre con relación a los riesgos o las contingencias que pueden generarse en esta nueva etapa de lo que es la regulación del derecho, del trabajo doméstico. Y lo digo a propósito de que anteriormente no era común que se generasen conflictos, al menos no en sede judicial, con relación a los empleados domésticos. Pero a partir de un momento como el que estamos viviendo, donde ya se están registrando los contratos y donde ya hay una serie de obligaciones nuevas que antes no estaban previstas, se pueden generar ahora conflictos y litigios que conlleven mayores gastos para los empleadores. Y nos gustaría saber más o menos cómo tú valoras este nuevo escenario y cuáles serían tus recomendaciones. Mira, la primera recomendación, y debo ser muy enfático en eso, es cumplir con el registro tanto de las condiciones de trabajo. Recomiendo que algunas de estas condiciones de trabajo se redacte el contrato para ofrecer esta flexibilidad necesaria para evitar los litigios. Pero el registro es importante para poder superar esta presunción que se crea la ley ante la ausencia de registro, que basta lo que diga el trabajador en un tribunal para que se tome como cierto y debe el empleador demostrar lo contrario. Que en República Dominicana, por ahora, tú no puedes tener testigos que vivan en tu mismo hogar. Entonces, si tú como empleador doméstico tienes testigos que lo que viven bajo tu mismo techo, no van a ser nunca testigos. Entonces, vas a tener una dificultad probatoria importante. De modo que ese registro es imprescindible. Y no solamente por el tema de probatorio, sino y principalmente por la inscripción en seguridad social, que no solamente inscribir, es inscribir y pagar. Claro. La falta de inscripción en seguridad social genera responsabilidad civil. Hay un daño por la no inscripción. Inmediatamente el incumplimiento del pago de seguridad social conlleva, de no inscripción, que no está beneficiándose del seguro de salud. Conlleva que no tiene las cotizaciones que van a ser necesarias para la pensión. Entonces, son faltas que, aun cuando no haya ningún accidente de trabajo o ninguna situación médica, generan un perjuicio. Claro. Y mayor es el riesgo, mayor es el perjuicio cuando hay un accidente de trabajo o hay una enfermedad, que muy probablemente la habrá en muchos casos. Y el empleador que incumpla legalmente va a ser demandado y legalmente va a ser condenado. Y las sumas pueden ser importantes, porque imaginemos, por ejemplo, un accidente de trabajo que produce la muerte de un empleado doméstico que tiene determinada cantidad de tiempo trabajando. El sistema hubiese a sus sobrevivientes concedido una pensión. Como producto del incumplimiento no le procede la pensión, va a haber una condena en contra. Claro. Y en un riesgo importante también que tiene todo proceso judicial en República Dominicana en materia laboral es que las sentencias de primer grado del primer juez, no sé si la audiencia no conoce, en derecho se discute en 3 innings prácticamente, 3 rounds. Hay 2 rounds donde se discute la prueba, primer grado y apelación, y luego se puede ir a la Suprema, que de hecho hoy,
Recientemente recientemente hay una nueva ley sobre sí, los recursos de casación. sí, entonces en el primer round, en el primer inning, un juez laboral emite una sentencia. Esta sentencia, aunque pueda ser revocada, para que no sea ejecutable, para que no te embarguen en materia laboral, se debe consignar el doble de la sentencia en un banco. Si no, tú puedes apelar, pero el trabajador puede embargar también. Entonces, ese es un riesgo latente en todo proceso sobre este conflicto que se puede suscitar entre un empleador y un empleado doméstico. Que hay un riesgo de que en ocasión de una sentencia haya que consignar el duplo para evitar una ejecución, a los fines de poder discutirlo en apelación. Yo no soy juez, pero mi opinión como abogado laboralista, intentando también que los riesgos, que el impacto social de esta regulación no sea tan profundo, entiendo que el Poder Judicial podría, ya eso queda en manos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, valorar si este artículo 539 que obliga a la consignación del duplo para evitar embargos, si debe aplicar a un hogar, si está concebido para aplicar a un hogar. Porque el Código de Trabajo, con su artículo 539, normalmente, como fue concebido, fue para la aplicación a las empresas, a una empresa organizada que tiene fines de lucro, que puede, a los fines de eludir su responsabilidad, insolventarse y distraer sus bienes, cosa que quizás a un hogar no le aplique. Creo que es una discusión interesante que se va a dar en el seno de todos los tribunales del Poder Judicial en ocasión de los conflictos con los empleados domésticos y eventualmente también en el Tribunal Constitucional. Muy bien, esperemos que la judicatura sea prudente con la aplicación del artículo 539 en materia de trabajo doméstico. Y no es una discusión sencilla, porque por un lado, los créditos que estaría procurando el empleado doméstico son créditos con naturaleza alimentaria. Claro. Pero por otro lado, el empleador doméstico es un hogar que es el núcleo de la sociedad conforme a la Constitución, de modo que en el análisis de estos valores constitucionales hay que tomar varias cosas en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Ha sido excelente tu exposición y ha llevado muchísima claridad al público televidente. Amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.